de su sistema circulatorio y sobre todo de cómo se encuentra el sistema circulatorio a nivel del pene, es decir, del cuerpo cavernoso. En ese sentido, yo soy asesor de androclínica del doctor Jorge Di Iorio, que tiene el ecodoppler. El ecodoppler es un aparato que todos los cardiólogos lo conocen muy bien, ya lo van a ver, pero que también sirve para estudiar la circulación peniana y establecer qué déficit tiene, y a través de ese estudio y de ese diagnóstico, entonces sí usted va a poder resolver el problema correctamente. Hay que hacer un correcto diagnóstico cuando se trata de estos casos donde hay alteraciones que yo calculo que son circulatorias a nivel del pene. Vaya a la androclínica, que tiene todo ese aparataje disponible para hacer el correcto. Días al doctor Gastón Boero, acompañado también del doctor Jorge Iorio. Buenos días, bienvenidos a Buen Día Uruguay, bienvenido doctor Iorio, que nunca... ¿Ya había venido acá? Sí, ya había acompañado a Gastón, ¿no? No, en otros programas. Ah, ¿en otros programas? En otros programas. Perfecto. Disfunciones sexuales masculinas, el tema del día de hoy. Y en particular vamos a hablar de la disfunción eréctil, que es, no digo la más frecuente, pero es la que es más consultada. Y para que la gente tenga una idea de la importancia que tiene este problema que tenemos los hombres, en el relevamiento que hicimos con Teresa Herrera en el año 1998, en relevamiento de Montevideo y Gran Montevideo, encontramos que el 22% de los varones entre los 20 y los 70 años, un poco más, están afectados por distintos grados de impotencia, es decir, disfunción eréctil, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Por lo tanto, hay unos 93.000 muchachos más o menos que andan galdeando un poco en ese sentido, que tienen problemas. Con este tipo de preocupaciones. Es decir que, bueno, y el doctor Di Iorio es el director de la androclínica. Creo que es el que tiene más experiencia en el Uruguay con respecto a este tema, porque desde que vino acá lo abordó y puso esta clínica donde él trabaja y tiene el número mayor de casos. Supongo yo, claro, hay otros que también están trabajando en esto, pero no creo que alcancen la cantidad de casos que tiene Jorge. Por otra parte, hoy él les va a hablar una cosa que a mí me interesa, la primera etapa, vamos a hacer 2 audiciones. En esta primera, él nos va a explicar cómo es el abordaje de una persona que nos viene a consultar por una impotencia, cuáles son los pasos que se dan, cuáles son los estudios que se realizan y en base a los cuales después qué tratamiento se le va a hacer. Por lo tanto, Jorge, la palabra es tuya. Muy bien. Sería interesante primero una breve reseña de cómo se produce una erección en una persona normal, ¿verdad? Y podemos decir someramente que todo se inicia como un estímulo psíquico generado a nivel de estructuras nerviosas superiores del sistema nervioso central, más precisamente en los hemisferios cerebrales, que luego se transmiten por medio de los nervios periféricos hasta llegar al órgano blanco, que es el pene. El origen entonces es psicológico, El origen es psíquico, obviamente, en estructuras del sistema nervioso central, como una señal que podríamos llamar la señal erótica, ¿verdad? Y esa señal se transmitirá, le decimos a veces a los pacientes para que entiendan el concepto, como cuando se transmite la información en un auto por medio de la instalación eléctrica, ¿verdad? Hasta llegar a los diferentes puntos blancos donde esta información se transmite. Esta información entonces, una vez que llega al pene, va a generar un cambio vascular, una poderosa vasodilatación de las arterias de ingreso de sangre al órgano y una disminución relativa en la velocidad con la que esa misma sangre sale del pene. En un fenómeno hemodinámico que se podría decir equivalente a un fenómeno hidráulico, que va a terminar aumentando la presión en el interior de los cuerpos cavernosos, en el interior del pene, generando lo que clínicamente se traduce como una erección. Correcto. Aquí van a intervenir otra serie de factores que son los factores hormonales. Las hormonas se llaman moduladoras en todo este proceso, o sea, no hay efectos específicos de una disminución, por ejemplo, de las hormonas sexuales específicamente sobre la erección, y esto es sabido desde la antigüedad, como decía el doctor Boero el programa pasado. Todo esto se empieza a gestar, la investigación de los estudios de la impotencia, prácticamente en la década de los 80. Porque anteriormente en los estudios de las hormonas se veía que no era tan así y que habían pacientes con problemas hormonales que no tenían impotencia y pacientes que tenían impotencias serias y que tenían las hormonas sexuales normales. Fue cuando se siguió estudiando el problema. Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos dando, precisamos la integridad de todos estos factores. Precisamos la integridad psíquica y orgánica del individuo, psíquica a nivel de que cualquier tipo de conflicto psicológico, complejos, traumas psicológicos,
medicamentos que llegan al cerebro, drogas ilegales, pueden afectar ya desde el origen la formación de este estímulo. Después, cuando este estímulo se transmite a través de los nervios periféricos hasta llegar al pene, puede ser afectado por enfermedades como la diabetes, el alcoholismo, ciertos tipos de traumas, por ejemplo, traumas, accidentes o cirugías que afectan los nervios periféricos a la columna, y principalmente una vez que este estímulo llega al órgano efector, al pene, donde van a dar lugar esos cambios vasculares, van a ser afectados por los factores de riesgo vascular. Los factores de riesgo vascular son aquellos que todos conocemos porque hemos escuchado hablar a colegas, por ejemplo, acerca del infarto de miocardio, ¿verdad? Estos factores son sexo masculino, edad, alcohol, cigarro, problemas con el colesterol, obesidad, sedentarismo, drogas ilegales. Todos estos factores de riesgo que van a afectar y que van a producir la disminución en el riego sanguíneo, tanto a nivel del corazón, pudiendo provocar un infarto, o a nivel de las arterias del cerebro, pudiendo provocar un infarto cerebral, o como la gente lo conoce, un derrame cerebral, van a poder actuar a nivel del pene provocando una impotencia. Entonces, el conocimiento de todos estos factores ya es importante porque en el primer paso diagnóstico, que es el interrogatorio sexológico, nosotros vamos a ir determinando qué factores de riesgo, por ejemplo vascular, tiene este individuo. Luego, esa etapa diagnóstica se complementa a continuación en el examen físico, donde nosotros vamos a obtener elementos, por ejemplo, que nos pueden hablar de un problema hormonal, como la distribución alterada en la pilosidad general del individuo, ¿verdad? Hay patrones de pilosidad, de distribución del vello corporal y de la grasa corporal, por los cuales una mujer tiene, digamos, curvas sinuosas con aumento en la distribución de grasa corporal a nivel de la cintura superior y de la cintura inferior, y una distribución del vello que generalmente en el hombre es a lo largo de todo el tórax y del pubis, y en la mujer sigue, por ejemplo, una forma como un triángulo a vértice inferior y base superior. Esos patrones, por ejemplo, ya de entrada en el examen físico nos pueden poner sobre la pista de un problema hormonal que a veces inclusive en la hiperprolactinemia, que es la hormona del estrés, es una hormona afectada por ciertos medicamentos y drogas, puede inclusive en el examen físico encontrarse lo que se llama una expresión mamaria positiva, o sea, se presiona el pezón del hombre y puede surgir una gota de leche, ¿verdad? O podemos encontrar una atrofia de un testículo, a veces en relación con un golpe o con una enfermedad propia de los testículos, como por ejemplo una papera complicada o una infección del testículo, y ya nos puede poner en el interrogatorio sobre la base de dónde pueden estar estos problemas, que, como decíamos, el interrogatorio y el examen físico sexológico bien realizados es la primera fase de esa metodología diagnóstica de la que hoy vamos a hablar. Muy importante a nivel del propio pene también es la palpación del propio órgano y la detección a veces prematura de lo que se llama fibrosis peniana, que es un compromiso de la elasticidad que se puede detectar, por ejemplo, por la aparición de placas fibróticas que ya de por sí comprometen y seriamente la erección. Nosotros entendíamos hoy que la erección se puede asimilar a un fenómeno hidráulico, pero no estamos aquí hablando de tubos rígidos, sino de un órgano elástico. Y esto es clarísimo para los hombres, que pueden ver la diferencia de volumen entre un día que está frío, con un pene totalmente encogido y reducido, y un pene en estado de erección máxima, en el cual aumenta varias veces su volumen. Esto es así merced a esa elasticidad del órgano. Y la detección de esa alteración de la elasticidad del órgano, que se llama fibrosis peniana, y en grados máximos, cuando hay aparición de nódulos palpables, se llama enfermedad de la Peyronie, implica justamente la alteración de esa elasticidad. De origen bastante más complejo que el de un sistema hidráulico, donde uno podría aprender a abrir una canilla o accionar un interruptor, ¿no? Donde hay una cantidad de mensajes que uno puede recibir, procesar y actuar en consecuencia, más allá de que uno puede, por ejemplo, tener una erección involuntaria. Claro, por supuesto. Por supuesto, juegan, por ejemplo, ni más ni menos que las emociones. Juegan todos estos factores que hemos hablado, las hormonas, como moduladores en todos los niveles de este proceso, y la ansiedad a nivel, por un lado, de alterar la propia formación de este estímulo erótico a nivel de los hemisferios cerebrales, pero también si este estímulo se formó normalmente y el hombre ya está con una erección en curso normal, la liberación de adrenalina en el momento de máxima ansiedad puede suponer la liberación de neurotransmisores, los neurotransmisores de la ansiedad, ¿verdad? Que actuando directamente ya no sobre estas estructuras del sistema nervioso central, sino a nivel específico del pene, va a producir la caída de la erección. Perfecto. En un paciente que
del punto de vista de la metodología diagnóstica de la que vamos a hablar, lo encontramos totalmente íntegro y sin ningún problema. Es cuando hacemos el diagnóstico de una impotencia psicológica. Hicimos el diagnóstico. Siguiente paso. No, ese sería el diagnóstico clínico, sería un diagnóstico presuntivo que muchas veces por la experiencia estamos acertados, pero muchas veces no tenemos elementos claros, porque el examen físico en la mayoría de los casos de un paciente que consulta por impotencia no arroja elementos importantes, lo mismo que un paciente que puede estar infartándose, ¿verdad? El cardiólogo lo examina y puede encontrarlo totalmente normal y el diagnóstico lo hace un electrocardiograma o un enzimograma cardíaco. Nosotros lo primero que hacemos después de esta historia es una primera evaluación que la hacemos ya en la primera consulta, donde determinamos si hay o no necesidad de algún examen paraclínico. Por ejemplo, hay casos en que la historia es muy clara, en la cual hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de una impotencia de carácter psicológico, en la cual directamente en la primera consulta lo empezamos a tratar y no es necesario ningún tipo de examen. La característica principal del paciente psicológico es que alterna erecciones totalmente normales con erecciones con problemas. Por ejemplo, un paciente que tiene una impotencia selectiva, en la cual con determinada pareja funciona normal y con determinada pareja funciona con problemas. Y que en el examen físico no encontramos ningún tipo de anormalidad y que tiene erecciones espontáneas firmes en la mañana o en la masturbación potente. Ese paciente de entrada lo tratamos ya en la primera consulta con los nuevos tipos de vasodilatadores que han salido al mercado en estos últimos años, como el sildenafil o la apomorfina, y generalmente lo que buscamos es devolverle la autoestima, si lo diríamos de una manera más simple, hacerle levantar viento en la camiseta, ¿verdad? Y este paciente frecuentemente no precisa más nada. Cuando este no es el caso y se presentan dudas diagnósticas, es que lo vamos a someter a una batería de exámenes paraclínicos de estudios que pueden ser 1, 2 o 3. Eso será según lo que nosotros podamos obtener justamente en la historia clínica. Como decíamos, hay un paciente que en la historia clínica nos impresiona como que tiene un problema hormonal, la metodología diagnóstica puede ser simplemente un examen de hormonas, que siempre se complementa con glicemia, colesterol, triglicéridos, un perfil lipídico mínimo, y un paciente, que estos son la mayoría de los pacientes que vemos en la clínica son pacientes de la faja etaria de los 45 años para arriba, en los que presentan 2 o más factores de riesgo vascular, problemas de colesterol, triglicéridos, sedentarismo, estrés, y principalmente hipertensión y cigarro. Doctor Iorio, tenemos que ir redondeando, pero me gustaría saber por qué tenemos una caja de cigarrillos aquí sobre nuestra mesa y ese aparato que tenemos ahí. Bueno, la caja de cigarrillos es una poderosa campaña publicitaria de Brasil, ¿verdad?, de estos últimos meses, en la cual especifica concretamente que la impotencia es causada por el cigarro. Y ese aparato es uno de los aparatos de los cuales habló el profesor Gastón Boero la semana pasada en su programa, que es un Rigiscan de última generación, que es un aparato que surge de un concepto instalado por un autor americano llamado Barry en la década del 80, específicamente 1980, que colocaba una tira de sellos postales en torno del pene del paciente durante la noche. Si esta tira de sellos se rompía por el troquelado, inducían que tenía erecciones espontáneas y llegaban a un diagnóstico simplista de que el problema podría ser solamente psicológico. Este aparato monitoriza de una manera computadorizada, conectado a un computador de última generación, estas erecciones, porque el estudio, el stamp test, que es la traducción, ¿verdad?, de ese estudio, simplemente nos decía si el sello se había roto, pero no sabíamos cuántas erecciones nocturnas había tenido y la duración de esas erecciones. Hoy sabemos que son entre 2 y 6 erecciones nocturnas, con una duración de unos 10 minutos cada una, ¿verdad?, y que tiene que alcanzar un mínimo de un 70% comparado con un software que ya está cargado en el aparato, y con ese aparato podemos hacer esa evaluación. Bien. Doctor Iorio, un placer haberlo tenido aquí. Lo mismo digo, Gastón, no sé si usted quiere agregar algo. Sí, por supuesto. La semana que viene vamos a seguir con el tema y vamos a hablar también de los métodos terminar los métodos de diagnóstico y ver los métodos de tratamiento. Muy bien.